Y bien, hoy día hay en el diario El Comercio una entrevista muy importante al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, lleva como titular, es una entrevista hecha por Mariela Balbi, lleva como titular: queremos que el obispo siente en una mesa a Valdés y Santos. Efectivamente, esto lo dice en una de las respuestas. Es necesario que conversen, añade. Y más adelante dice, le preguntan qué mensaje le enviaría al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Y responde Monseñor Piñeiro: lo invitaría a que reflexione con su grupo de que hay posibilidades de una buena economía con el canon. Serviría muchísimo a la región. Que se replantee el problema y busque vías de solución. Que no se deje aconsejar solo por una opción sesgada. Cajamarca ha sido bendecida para la minería y el agro. Que invierta ahí. Bueno, pues el mensaje de Monseñor Piñeiro es absolutamente claro. También se refiere a Doerrán, en fin, a algunos otros temas importantes como el de la Universidad Católica. Una entrevista sin duda importante, repetimos. Bueno, y también el ministro del Ambiente tuvo unas declaraciones hoy día específicamente sobre el peritaje paralelo de Bob Morán sobre el estudio de impacto ambiental de Conga. Esto fue lo que dijo. Lo que sí me ha preocupado al leer el documento es que ha ingresado a una serie de descalificaciones que no tienen ningún sustento, que no son de carácter técnico y que lo descalifican de inmediato. O sea, yo creo que ha entrado a temas políticos que no le corresponde entrar a un documento de esta naturaleza. Y bien, estamos con Antonio Brac, ex ministro del Ambiente y quizás la primera autoridad en temas de ecología en el Perú, reconocida nacional e internacionalmente. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Un cordial saludo. De igual modo. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de este peritaje paralelo, digamos, del señor Bob Morán, contratado por Grufides, que es esta ONG antiminera, y presentado por el gobierno regional de Cajamarca contra el proyecto Conga? ¿Cuál es su apreciación? Primero, a mí me llama la atención que un profesional como Robert Morán y el otro Mijael Morán, que debe ser su hijo o algo, con todo el currículum que ha puesto, haga un informe que yo como profesional jamás lo firmaría. Es una vergüenza. Ah, sí. Es como dice Ricardo Palma en sus tradiciones: yo he llenado con las telarañas de mi imaginación lo que de la historia no se sabe en sus tradiciones, ¿no? Y acá es increíble. Por ejemplo, algunas perlas. En muchos sentidos, ella es básicamente un documento de relaciones públicas, dirigido a facilitar ella es un documento de 17.000 páginas, que no es hecho para relaciones públicas, es un documento donde está lleno de datos de perforaciones de esto, donde se ha contratado al INEI para que evalúe toda la pobreza, analfabetismo de toda la zona de influencia del proyecto Conga, etc. Entonces, él confunde el resumen ejecutivo. Dice, en otra parte, que por qué ella no se ha hecho en inglés. Pero señores, eso se presenta al gobierno peruano para una aprobación y tiene que estar en castellano. Ah, no lo ha podido leer, entonces seguramente porque dice que solo el resumen ejecutivo está en inglés, de manera que parece que no lo ha entendido. Ah, solo ha leído el resumen ejecutivo. Después, todos los proyectos de este tipo tienen impactos negativos. Toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente. Basta ver ampliación de Lima sobre las tierras agrícolas. Cualquier cosa. Aquí estamos respirando CO2 y estamos complicando el cambio climático. Yeah. Entonces, tenemos que ver de mitigar, de llegar a acuerdos, etc. Después, dice que no se prevé nada a largo plazo y que tenía que evaluarse qué va a pasar con ese proyecto en cientos o miles de años hacia el futuro. Acá está escrito, en el punto 5. Entonces, el señor no se ha informado que en el Perú hay una ley de cierre de minas para que no queden pasivos ambientales, y basta ver el plan de cierre de minas de Yanacocha, que está ahí cerquita, y en ese plan de cierre de minas tiene que preverse en 40 años qué va a pasar y tratar aguas, ver las filtraciones y todo lo demás. Bueno, él exige que sean cientos o miles de años hacia el futuro.
Bueno, no sé si en Estados Unidos lo hacen o en Suiza, ¿no? Sí. Etcétera. La información más importante se encuentra disperso, desordenado, etcétera. Yo he leído volúmenes de estudios de impacto ambiental. Es bien complicado leerlos, yo lo sé, pero hay que tener, pues... El resumen ejecutivo es la única sección que va a leer la mayor parte de la población. Por lo tanto, debería estar en inglés. El resumen ejecutivo no es el ella, es el resumen ejecutivo en 130 páginas, No. para que el general de la población tenga una información. Después, varias secciones de ella discuten temas de hidrogeología, etcétera, y que el año 2011 el Ministerio del Ambiente entregó un informe al Premier, el cual no fue tomado en cuenta, y en esencia se decía que se debía rehacer el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental de Conga está aprobado, es derecho adquirido. Si el Estado peruano lo anula, va a tener que tener un juicio y a los inversionistas devolverles dinero, porque eso fue aprobado en octubre del año pasado, duró 3 años, etc. Y así, que es un ecosistema frágil. Y acá yo tengo la revisión de 549 unidades mineras en operación, explotación y en exploración en el Perú. Y fíjate, los resultados. Encima de 3.000 metros está el 97%. De las que están en exploración, el 56% está encima de 4.000 metros. El 42% de los que están en explotación están encima de 4.000 metros. Y sigo todavía sacando las estadísticas porque es muy complicado. Pero ahí están todas las unidades mineras del Perú. Entonces, es un ecosistema frágil. ¿Qué ecosistema no es frágil? El bosque amazónico, el mar peruano, los pantanos de Villa, el río Rima, que es un ecosistema frágil. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejar los ecosistemas frágiles y tomar previsiones. Y la zona del proyecto, las aguas superficiales y subterráneas, así como los manantiales, se hallan interconectados. ¿Él sabe? ¿Ha hecho perforaciones? Ha estado 10 días ahí. Sí. Toda esta información indica... No ha estado en la zona tampoco, ¿ah? 10 días, dice. Ah, sí. Sí. Ah, ya. Y el subsuelo estarían interconectados. Después, primero niega de que las aguas de esas lagunas y las aguas donde se estaría Conga están contaminadas, etcétera, y después dice que sí están contaminadas con bacterias, heces fecales de la gente, de los animales, etcétera, y a pesar de eso la gente lo usa como agua potable. Y que, entonces, ¿de qué? O sea, es algo así. Después que de todas maneras estas canchas de relaves y todo eso y los desmontes van a contaminar. Bueno, basta ir a 12 kilómetros a Yanacocha y he traído 4 fotos, no sé si las podemos ver. Si las podemos ver para poner algunos ejemplos que están ahí delante de las narices. No sé si las van a poner. A ver, ahí hay una está. Ese es, por ejemplo, Yanacocha, impresionante, tajo abierto. A cualquiera le asusta, más a un campesino. ¿No es cierto? Siguiente. Esto es una parte de Yanacocha que ya ha hecho cierre de minas. Ajá. Donde hay lagunas reconstruidas, espejos de agua, etcétera, y al fondo es un tajo que todavía falta cerrar la mina. Tercero. Siguiente. Esto es la purificación de aguas por ósmosis inversa que existe en muchas empresas mineras y también se usa para desalinizar agua de mar. Entonces aquí pasa el agua y el agua que sale es agua potable. Ajá. Pura. Todo queda retenido en unas membranas, un sistema... ¿Y eso se va a hacer en este proyecto? Esto es en Yanacocha, ya lo están haciendo. Y en ese proyecto tienen que hacerlo también porque el agua tiene que salir de calidad. Claro. No hay nada que hacer. La siguiente y la última. Esto es un depósito de desmonte que abajo le ponen arcilla, lo impermeabilizan, etcétera, para que no haya filtraciones. Encima le ponen la materia orgánica y después se reforesta y se revegeta. Naturalmente eso no existía natural, pero después de 4 o 5 años, el que no sabe que ahí hubo un tajo abierto de mina, ni sabe que eso ha habido mina ahí. Claro. Y así es en Alemania, etcétera, cuando yo estudiaba en la universidad. Entonces, tenemos que ver esas cosas, cómo se están haciendo, que todo no es negativo. Y después, bueno,
Las aguas subterráneas superficiales del proyecto están contaminadas probablemente, después dice que con aceites, grasas, etcétera, y todo le echa la culpa a la minera. Y dice que se tiene que discutir 5 puntos para él. 1, la probable desecación de numerosos manantiales. Él dice que se van a secar casi todos los manantiales. Eso hay que discutir. Segundo, la reducción de los caudales de los drenajes naturales de la zona. ¿Ya? Bueno, está todo en leía, que yo también lo he revisado, que va a haber el doble de agua que hay actualmente, porque va a haber, van a represar lagunas que no se van a intervenir, etcétera, y va a haber más agua. Tercero, la probable contaminación de aguas subterráneas y de superficie. El agua subterránea, hoy día hay tecnologías, geomembrana, arcillas, hay varias capas que se ponen que duran más de 100 años, etcétera, se revegeta y se drena y ahí se trata las aguas ácidas, etcétera. Cuarto, el control de los recursos hídricos locales y regionales por parte de una empresa privada. O sea, una empresa privada se ha adjudicado el control de los recursos hídricos locales y regionales. O sea, ya expande la cosa. Quinto, ¿qué entidad pagará, operará y mantendrá este complejo sistema de ingeniería una vez que cierre la mina? Bueno, que lea la ley de cierre de minas, que vea los planes de cierre de minas que toda la minería mediana y grande y formal tiene que hacer, etcétera. Entonces... Antonio, vamos a ir a una pausa ya. Y seguimos. Ya seguimos. Habla mucho más con los nuevos planes Smart Total de Claro, que te traen más soles libres y minutos RPC para hablar, cientos de mensajes de texto y muchos megabytes de internet para que chatees con los que más quieres. Aprovecha y disfruta de estos nuevos planes. Claro, la red donde todo es posible. La gente no va por ahí caminando desnuda, pero así fue como nacimos. No se dedica a romper objetos, pero así fue que descubrimos cómo están hechos. La gente no sale durante una tormenta, pero así fue como descubrimos el fuego. Nosotros no nos adaptamos a lo establecido. Es por eso que nos sentimos vivos. Somos Telesub. 21 nuevas carreras profesional: ingeniería de sistemas, gastronomía y arte culinario, ingeniería industrial, derecho corporativo. Nuestros profesionales egresan con un diplomado en comercio internacional, inglés. Telesub, examen de admisión 15 de abril. Te conocemos porque formamos parte de tu vida. Somos Grupo Crédito, la familia de empresas más comprometida y sólida del Perú. Los mismos a quienes confías tus ahorros, los mismos que protegemos a tu familia y los mismos que cuidamos tu futuro en Prima AFP, la AFP líder que administra el fondo de pensión más grande del Perú. Estuvimos ayer, estamos hoy, estaremos siempre. Prima AFP, con el respaldo del Grupo Crédito. Para que sigas moviendo el país, mi banco presenta. Con esta ofertón hago mi campaña, pero tendría que pedir otro préstamo y mi cuota se duplicaría, ¿no? ¡Uy! ¡Camarón que se duerme! No te duermas, camarón, se te escapa el ofertón, no te duermas. Que no se te pasen las oportunidades. Pide ya tu línea de crédito cuota fija, que es dinero al instante para hacer crecer tu negocio a la velocidad de Mi Banco. Y lo mejor es que si la vuelves a usar, tu cuota no cambia. Siempre pago la misma cuota. Mi Banco, el banco de los que mueven el país. Bien, seguimos conversando entonces con Antonio Brac, que nos está haciendo una exposición acerca de, en fin, de los conceptos vertidos en este informe de Roberto Morán o Bob Morán, este perito paralelo contratado por Grufides para despotricar en buena cuenta el proyecto Conga. Seguimos entonces, Antonio. Bueno, acá hay una cosa muy clara. Igual que en Tambo Grande, donde Bob Morán también hizo un informe contra la minera Manhattan. No va a haber ceviche, no va a haber limón, ya no va a haber pisco sour en el Perú. Toda la campaña. Sí. Entonces, él al final del informe, muy hábilmente, porque sabe seguro de comunicaciones públicas y cómo asustar a la gente, comienza a hacer preguntas y a responderse. Entonces, por ejemplo, hay datos que pueden impresionar. El depósito de relave será aproximadamente igual en área a la mitad de la ciudad de Cajamarca, 692 hectáreas. El proyecto Conga en total será aproximadamente igual al doble del área de la ciudad de Cajamarca. ¿Y por qué no pone que es del tamaño de la ciudad de Lima? Más impresionante todavía, ¿no?
Entonces se pueden manejar los datos. ¿Cuánta agua utilizará el proyecto Conga? Entonces ahí saca unos datos, hace cálculos y al final dice que va a ser un desastre porque Conga va a usar el agua que necesitan los campesinos. Y el estudio es totalmente al revés y la exigencia también del gobierno y del Estado peruano, ¿no? Si el estudio lo que demuestra es que más bien va a haber el doble de agua. El doble, un poco más del doble. ¿Cuáles son los volúmenes de desechos que se van a generar? 650 millones de toneladas de esto y no sé cuánto. Claro, una mina mueve un montón de materiales, cualquier mina, etcétera. Y así habrá contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. De todas maneras, todo se va a contaminar. Entonces, si yo tengo una cancha de relaves, en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, una cancha de relaves se tiraba ahí nomás, filtraba por el suelo, por el río, etcétera. Hoy día ya no es así. Hoy día las canchas de relave están bajo controles, tienen que tener aprobado toda una ingeniería y segundo, se aíslan. Y lo que sale de una cancha de relave se trata con ósmosis inversa, con cal, etcétera, y todo. El señor Bob Morán debería haberse dado una vueltita por Yanacocha y decir, a ver, ¿cómo están haciendo eso? Pero naturalmente ellos no van a entrar nunca al antro del diablo, que es para ellos una mina, ¿no? Sí, entonces pues se imaginan. Y así sucesivamente. Verdaderamente aquí, viendo esto, verdaderamente tenemos que hacer el máximo esfuerzo en el Perú de no creer en cebo de culebra, de no creer en mitos, sentarse a la mesa y comenzar a discutir las cosas técnicas, con técnicos y que los políticos también escuchen de vez en cuando a los técnicos, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, etcétera. Entonces, yo antes de ser ministro y también como ministro, me di el trabajo, por ejemplo, me fui a Madre de Dios y recorrí todo el Madre de Dios como ministro, el Inambari, el Malinowski, el Tambopata, todo en una semana, para ver con mis ojos qué es lo que está pasando y luego ver cómo podemos tomar una decisión. Entonces aquí esta gente viene, está 10 días, hace un informe que lo van a usar como bandera los que se oponen a la minería y vamos a tener al final el mismo problema, esperamos que no, como en Tambo Grande. No se hace minería y hoy día todo está lleno de mineros informales que usan cianuro, mercurio. Ahí ya no se habla nada. Hoy día ya no se dice que no va a haber limón, ni ceviche, ni pisco sour. Entonces, este es el tema. Los peruanos tenemos que vernos, primero, serios. Comenzar a creer en nuestras instituciones. Porque se han hecho perforaciones para ver el agua, las rocas, si son impermeables o no son impermeables. Son 9.000 páginas de texto. Y después hay 8.000 páginas de mapas, de cuadros, de datos, etcétera. Todo eso se ha revisado para aprobar el ley. Entonces él dice, el Perú no tiene ninguna fuerza de controlar esto, sus organismos de supervisión no tienen ningún impacto, etcétera. Todo está mal. Entonces mucho cuidado. Los peruanos tenemos que comenzar. Si hay algo mal, mejorémoslo y corrijamos. No. Y el OEFA empezó con 4 millones de soles, bueno, ya está implementado, tiene oficinas en varias partes del país. Está la OEFA es el organismo fiscalizador del Ministerio del Ambiente, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, que es el que ve eso, todo lo que es minería en la actualidad. Antes era Ocinersmin, pero también aquí supervisa la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua. Entonces tenemos que ver que discutamos las cosas técnicas con tranquilidad, parsimonia y en seriedad, no usando estos panfletos que en final de cuentas lo único que hacen es dar material para meter más gasolina al fuego con datos falsos en gran parte. Sí, pues, efectivamente. Bueno, hay otros temas sobre los que podríamos seguir conversando porque eso tiene mucho que ver también con este mismo asunto y con su gestión anterior. Lo de Madre de Dios, por ejemplo, y estos decretos legislativos que han publicado recientemente, que de alguna manera pues le dan al Estado más armas para luchar contra la minería ilegal, informal. Aunque en Madre de Dios hubo una segunda ofensiva de parte del gobierno, de este gobierno, la primera fue de parte del gobierno de Alan García, de su ministerio, en buena cuenta, porque usted fue el que inició esta lucha contra la minería ilegal, informal, que contamina y destruye el ambiente, ¿no? Pero resulta que aparentemente después de esta segunda ofensiva con la Fuerza Armada y todo, hubo una especie de repliegue, volvió a crecer la selva, por decirlo así, se volvió a llenar
de mineros informales, o no se pudo, digamos, continuar el esfuerzo de la formalización? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema? Primero, los 3 decretos legislativos que dio el gobierno actual, el 1100, el 1102 sobre el que es un delito y después lo del Ramis, son mucho más estrictos de lo que nosotros dimos el 012. O sea, declarar que ya es un delito y que puede haber hasta 12 años de cárcel. En segundo lugar, todos esos operativos cuestan dinero y hay que poner fondos. Y el tema de estos decretos legislativos, el 1100, es que dice todas estas acciones lo harán los ministerios involucrados con sus propios presupuestos. No es así, pues hay que poner plata. En Madre de Dios se puede poner tranquilamente 10 millones de soles al año para hacer la interdicción y para comenzar a ocupar jóvenes mineros, sacarlos de eso, en reforestar las áreas degradadas y hacer una serie de actividades. Es perfectamente factible. Y tercero, es la voluntad. El que es ilegal y gana un montón de plata, que son los que están detrás de todo eso, saben muy bien. En el Perú lo único que falta es hacer un paro nacional para que se permita pasarse la luz roja. En esa situación estamos. Ilegales, informales, que no cumplen ninguna norma legal, no pagan impuestos, prostitución, esclavitud, explotación. Y encima hacen paro diciendo que hay que derogar todo eso, que nosotros no vamos a cumplir. Sí, pues. Entonces, ese es el tema de fondo. Yo creo que en el Perú ya estamos llegando a una fase donde el 70% de nuestra economía más o menos es informal y que la informalidad es la norma. Y los que son formales y cumplen la ley son los tontos. Sí, pues. Entonces, cuidado, acá hay que imponer la autoridad. Hoy día en la mesa de diálogo de Madre de Dios, hasta donde estoy informado, se rompió la mesa de diálogo y va a haber un paro nacional, creo, muy fuerte de las 11, 12 regiones que tienen minería informal, y esto puede llevar a una vorágine terrible porque es la ilegalidad la que se quiere imponer. Sí, todo el mundo grita contra las empresas medianas y grandes que están controladas y todo lo demás, tienen que cumplir todas las normas y pagan impuestos a la SUNAT, pero de allí, ¿quién dice una palabra de toda esta gente que ataca? Pues, así entonces, es verdaderamente ya buscar el caos, la ilegalidad. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para llegar a discutir estas cosas con tranquilidad. Ya, completamente de acuerdo. Antonio Brac, muchas gracias por su participación. Gracias.